Pero da la casualidad que sale la Gioconda y salen aquí en este documental de esta película o documental que se llama Las Sandinistas, hechas por sandinistas, donde sale la Sofía Montenegro, sandinistona, la Mónica Baltodano, sandinistona, la Dora María Telle, sandinistona, y un montón de mujeres sandinistas, como que sí. Los hombres sandinistas son los malos y las mujeres sandinistas son las buenas. Y no se acuerda esta gente cómo arrastraban y cómo mataban a los pobres liberales, opositores y a los guardias que se habían rendido ya, cómo los arrastraban, cómo los quemaban, cómo los asesinaban, cómo robaban los bancos y las casas de liberales en el 79. Miren, no voy a decir con asombro porque sería mentirles, pero cuando leí lo que estaba leyendo me llamó poderosamente la atención y dije, alto, vamos a ponerle ojo, porque, a ver, no es casualidad que dos personas conocidas, izquierdistas del MRS, estén hablando de esto. Por ejemplo, la comunista, sandinista, admiradora y dicen que enamorada de Fidel Castro, Gioconda Belli, apareció proponiendo un frente unido, una vanguardia de mujeres sandinistas para aglutinar a la oposición y prepararse. ¿Prepararse para qué? Para un diálogo con Daniel Ortega. No lo dicen, pero por favor, no hay que ser escritor de novelas, ni ser politólogo, ni pasar por Harvard para entender lo que están diciendo. ¿Y cuáles serán esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Serán conservadoras? ¿Serán mujeres liberales, antisandinistas? ¿Serán mujeres profesionales? No, son mujeres de izquierda. Se está proponiendo ella, está proponiendo a la Mónica Baltodano, la Mónica Chiquita, está proponiendo a Doña Chica, que ya está del otro lado de la izquierda, está proponiendo ¿a quién? ¿Quiénes son esas mujeres que encabecen en Nicaragua, dice ella, una oposición que reúna todas las características y que pueda aglutinar a la oposición? ¿Serán estas mujeres del documental que el MRS en Costa Rica lanzó de mujeres sandinistas? ¿Quién quiere que lo representen sandinistas en la oposición? ¿Usted quiere que sean sandinistas lo que representen a usted, su familia, su pueblo, su municipio, después de todo lo que hemos vivido con los sandinistas? Hay un problema aquí y tenemos que resolverlo. Ya, de entrada. En mi pueblo dicen que las culebras se matan chiquitas. Si eso es lo que está planificando el MRS, lanzando a la Gioconda Belli, mucho cuidado, porque cuando el río suena, piedras trae. Hay un documental de las sandinistas que la promovieron los sandinistas MRS, ni siquiera los sandinistas rojinegros. Y están tratando de vendernos que las sandinistas y los sandinistas son buenos, que son ejemplares, que hay que apoyarlos, que hay que quitar a Daniel Ortega pero dejar el sandinista vivo. Yo lo vi esto hace 2 años, me dio náuseas, pero da la casualidad que sale la Gioconda y salen aquí en este documental de esta película o documental que se llama Las Sandinistas, hechas por sandinistas, donde sale la Sofía Montenegro, sandinistona, la Mónica Baltodano, sandinistona,
La Dora María Telles, sandinistona. Y un montón de mujeres sandinistas como que sí. Los hombres sandinistas son los malos y las mujeres sandinistas son las buenas. Y no se acuerda esta gente cómo arrastraban y cómo mataban a los pobres liberales, opositores y a los guardias que se habían rendido ya. Cómo los arrastraban, cómo los quemaban, cómo los asesinaban, cómo robaban los bancos y las casas de liberales en el 79. Estas son las sandinistas que está proponiendo la Yoconda Belli. Ponga el documental, por favor. We were powerless in front of this government that was doing whatever they wanted to do to you. It was not through good deeds that you will change anything. It was through action. ¿Y por qué te metiste a los arrastrar? Para ver Nicaragua libre. ¿Y por qué más te metiste? Porque me gustaba. When I joined the Sandinistas, my whole life changed. Represión, había falta de libertades, pero también había una enorme pobreza. I jumped to the conclusion that things have to be changed. El exmarido, él no se daba cuenta que tenía granadas, bombas de contacto, rifles 22. Y yo le digo, y quiero hablar con el jefe, dice él. Y yo le digo, yo soy la jefa. Él dice, yo no me rindo ante una mujer. Everybody left our husbands. The more independent you become, the less you want to be told what to do. Victorious Sandinista rebels marched into Nicaragua's capital city of Managua today. We had to start from scratch. Everything was possible. There was a lot being said that women were equal, but it was not. So we had to fight a revolution inside the revolution. Es un salto organizativo, un salto histórico. Desde ahí en adelante, contrario a lo que podía pensar el imperialismo, contrario a lo que podían pensar todas las fuerzas. We were important during the war and then we were marginalized. How do you make change is the question for women. The Sandinista rule is a communist reign of terror. They're building hospitals, they're building schools. One should understand why it is that the President of the United States does not want you to go down. Nadie cede poder por su propia voluntad. Así es. En pocas palabras, haciendo apología abiertamente del latrocinio, de sangre, de muerte, de torturas, asesinatos llamados ajusticiamientos, de robo, de piñata, de operación Berta, de servicio militar obligatorio, de tarjetas de racionamiento, de Micoín, de CDS, de sapos, vigilancia sandinista, de persecución, de muerte, de acoso, de torturas, de carceleadas y de garroteadas por las turbas sandinistas. Eso es, o esas son las sandinistas que está proponiendo la Yoconda Belli. Las sandinistas que formaban parte del equipo de propaganda de la revolución sandinista encabezada por la Sofía Montenegro, ella, una tal Blandón, que vulgariaron al Papa, que eran todos partes del grupo de barricada, órgano oficial del Frente Sandinista que dirigía Carlos Fernando Chamorro Barrios. De eso es lo que están tratando de vender. Espérese, que no termina ahí. Carlos Fernando Chamorro, el impulsor de muchos de estos periodistas de esta noche, como Carlos Salinas Maldonado, está ahora de escritor del País, el diario de izquierda de España, y póngamele por favor pausa a ese título de los discípulos de Carlos Fernando Chamorro.
este muchacho escribió esa vulgaridad en contra de la Virgen de Fátima, junto con la Sofía Montenegro, de 5 producciones, socia de Carlos Fernando Chamorro. Pero póngame por favor el título del artículo reciente. No puede ser casualidad, por favor. Los que estamos en medio de comunicación no somos brutos. Bueno, sí hay brutos, pero tenemos un poquito de masa encefálica. El ex jefe del ejército y millonario empresario de Nicaragua se proyecta como estratega y figura conciliadora en el sandinismo, a pesar de los desencuentros con su hermano, el presidente Daniel Ortega. Fíjese bien, las palabras revelan mucho. Primero, no lo llama genocida ni criminal a Humberto Ortega. Este muchacho es discípulo de Carlos Fernando Chamorro, exdirector de Barricada. El ex jefe del ejército y millonario empresario. ¿Cómo consiguió ser millonario un tipo que llegó el 79 con una mano adelante y otra atrás? Se proyecta como estratega y figura conciliadora en el sandinismo, como que si Nicaragua está llena de sandinistas. A pesar de los desencuentros con su hermano, el presidente, lo llama presidente a Daniel Ortega. Es que entre izquierdosos se entienden. Póngame quién escribe eso, por favor, la siguiente imagen, para que no quepa la menor duda de lo que estamos hablando. Ahí está, Carlos S. Maldonado, que ahora dice que vive en México. El mismo de esta semana, de Carlos Fernando Chamorro. Primero la Yoconda Belli. Y ahora Carlos Maldonado ensalzando a Humberto Ortega, uno de los criminales más grandes que ha parido Nicaragua, junto con su hermano y todos los 9 comandantes. Humberto Ortega, póngame esas imágenes que siguen, por favor. Humberto Ortega fue el que aprobó el servicio militar obligatorio para mandar a la muerte a más de 60,000 nicaragüenses, chavalos inocentes en los años 80. Humberto Ortega era el jefe del Ejército Popular Sandinista. ¿Cuántos padres y madres perdieron a sus hijos creyendo y otros a la fuerza? Madres llorando porque los piricuacos se estaban llevando a sus hijos de sus fincas, de sus casas. Niños adoctrinados en el frente sandinista, preparándose para cumplir 16, 17 años y llevarlos a morir en la montaña, entierros de miles de jóvenes caídos en el servicio militar obligatorio. La mentira, luchamos para vencer, no pasarán. Jóvenes de entre 17 y 22 perdieron la vida en el servicio militar obligatorio. Y miren lo que cínicamente publicaba Carlos Fernando Chamorro en la prensa, la anterior, por favor, en Barricada. Hágame un acercamiento a ese sombrero de la muerte. Este sombrero es símbolo de, publicaba Barricada, que dirigía Carlos Fernando Chamorro. ¿Símbolo de qué? De decisión, coraje, patriotismo, soberanía, libertad, dignidad, amor, sacrificio, convicción, hermandad, modestia, juventud, futuro, tranquilidad, revolución. El pueblo victorioso restaurará la paz, dijeron los criminales sandinistas en Barricada. Y ese es el estratega.
el que le robó a Mundo y Raimundo con la Operación Berta junto con todos los 8 comandantes y el 9. El que se piñateó media Nicaragua y robó a más no poder. El que mandó a morir a más de 60,000 chavalos jóvenes a las montañas, y él y sus hijos y su familia comiendo, bebiendo bien y millonarios. ¿Millonarios de dónde? De los helicópteros y todo el material bélico que era de Nicaragua y lo vendió al Perú. Hoy me decía alguien, don Santiago, denuncie con conocimiento de causa. Cuando la Operación Berta se iba a dar, Humberto Ortega tenía montones de contenedores en tráiler grandes en la frontera de Nicaragua y Costa Rica y estaba cambiando los córdobas por colones y dólares. Y si le subimos o le sumamos todas estas desgracias y este latrocinio hecho por estos sandinistas miserables, que eran muertos de hambre la mayoría, que nunca trabajaron en su pinche vida, toda la sangre derramada para caer en lo mismo con Daniel Ortega y Humberto Ortega, todo el sacrificio que ha hecho este pueblo por la libertad, por la democracia, por la justicia, que nos propongan o le propongan a los ciegos nicaragüenses que Humberto Ortega es el estratega y el conciliador y que hay que quedarse con el sandinismo, no con Daniel Ortega. O sea, revivir, rescatar, renovar el sandinismo putrefacto, maldito, que nos ha dado solo dolor, sangre, muerte, torturas, cárceles y exilio, pobreza, miseria. Por favor, váyanse al carajo. Por respeto a ustedes no le digo a dónde se tendrían que ir todos estos sandinistas rojinegros y anaranjados. Todos estos escritores de mentira, criminales de lesa humanidad. Cuidado. Cuidado. Porque se están preparando, lavándole la cara de nuevo a Humberto Ortega y a todos estos sandinistas para decirnos que ellos nos van a dar la paz, la reconciliación, negociando con Daniel Ortega, dejándole todo lo robado, amnistiándolo y olvidando todos los asesinatos que han cometido y dejándolos con poder y con reales. Pero eso sí, va a dejar el poder en manos de otros sandinistas o de un gobierno de transición o de una junta de reconstrucción nacional. Me van a perdonar. Esta, dijo Mena. Voy a una pausa y regreso. Y si le preguntan, díganle que yo lo dije, Santiago Aburto. No podemos seguir en esta farsa porque estaría siendo cómplice yo, como muchos muertos de hambre, interesados, que andan detrás del dinero y de los cargos, queriéndose repartir Nicaragua como que si fuese un pastel. Que coman miércoles. Que viva Nicaragua sin sandinismo. Que viva Nicaragua sin oportunistas. Que viva Nicaragua sin toda esa manada de vagos, de ladrones y de mentirosos.